Hola, Anabel, muy buenas. Muy buenas, gracias. Vale, voy a hacer una pequeña presentación de quién eres, pero seguramente me equivoque, porque he estado mirando el currículum, he intentado mirar el currículum que tienes colgado en tu página web, anabelgonzalez.es, y no sé por qué no me ha salido. Entonces, yo cuento un poco lo que creo que sé de ti, lo más básico, y Vale. luego tú lo completas. ¿Te parece bien? Vale. Yo sé que eres psiquiatra, psicoterapeuta también en MDR, ¿verdad? No sé si ahora, cuando te conocieras, vicepresidenta de la asociación MDR, ¿verdad? No sé si lo sigues siendo. Sí, Vale. Por lo tanto, eres experta en apego, en trauma y la materia un poquito por la que más te conozco yo es por el tema de la regulación emocional, la regulación y la corregulación emocional de las personas, ¿no? Intervienes sí. desde ese paradigma, desde ese punto de vista y tienes un blog muy interesante que es anabelgonzalez.es, donde cuelgas además recursos de mucho interés para profesionales y para las personas a las que acompañas. Y además tienes una página de Facebook que es súper interesante, que es Anabel González Emociones 5.0, ¿no? Que antes era 5 puntos. vale, 5.0, ¿vale? Que yo recomiendo que la gente que quiera curiosear que mire por ahí porque es muy interesante. Yo sí diría también que a nivel personal eres uno de las personas referentes para el blog que yo escribo, que es educacionfamiliar.com, y que además formas parte un poco del grupito en el que estamos en Facebook, y siempre que haces alguna aportación me rompes todos los esquemas y me obligas a estudiar. Entonces, el motivo un poquito de la entrevista esta es dar a conocer un poco el último trabajo que has hecho, que como yo no he hecho los deberes, yo creo que tampoco los podía haber hecho, ¿no? Porque todavía no ha salido el libro que tienes, ¿verdad? Yo físicamente no, está en Vale, pre. vale. Yo sí he leído el libro anterior, que es Lo bueno de tener un mal día, que me parece un trabajo excelente, y el libro todavía anterior que tenías, que era... Bueno, santo al cielo, ¿cómo se llamaba? No sé yo. Eso No es, sé. no sé yo, comprendiendo el trauma y la disociación, ¿no? O así era el subtítulo parecido. Vale, yo, aparte de la presentación que yo te he hecho, que es la presentación más formal, recogiendo un poquito el currículum, me gustaría preguntarte si te gustaría añadir alguna cosa a lo que yo he dicho a nivel profesional. Bueno, yo creo que tenemos en común lo de la afición por rompernos los esquemas, ¿no? Que yo creo que es algo no necesariamente frecuente y a mí siempre me gusta encontrarlo, ¿no? Bueno, de estarte cuestionando un poco lo que haces. Eh, yo creo que los libros míos nacen un poco de ahí, de irme todo el rato haciendo preguntas, ¿no? Y es una enfermedad que espero no curarme, ¿no? Luego, bueno, yo creo que se podrían decir más cosas. Lo único a nivel de difusión, que yo creo que en redes sociales lo que me he tenido que centrar en una cosa, y me he centrado más en Instagram que en Facebook, ¿no? El Facebook y el Instagram están ahí conectados, pero yo creo que hay más cositas puestas en Instagram, ¿no? O los directos, por ejemplo, de las que puede haber en Facebook, ¿no? Y el Instagram es el mismo, es Anabel González, Emociones 5.0. Sí, de hecho, eres uno de los pocos motivos por los que abro esa red social en la que apenas tengo actividad, ¿no? Porque es cierto, aparte de hacerte un poco la pelota, es cierto. Es decir, tienes unos directos con personas que controlan y saben muchísimo de determinados temas que da gusto escuchar, porque además creo que eliges perfectamente a las personas porque explican cuestiones profundamente complejas de la manera más sencilla posible y es un gustazo escuchar. Entonces, que también es verdad que puede ser muy interesante curiosear por ahí. Yo creo que esa es otra de mis características. Yo llevo todo este año diciendo que me quiero volver a Meva. Eh, Creo que nos vamos, a veces sí vamos profundizando en los temas, lo que nos vamos es complicando la cabeza y yo tengo un poco la idea de ir hacia la simplicidad máxima en todo, ¿no? Y nunca me parece suficiente. Entonces estoy ahí en el cambiarme a Meva y en romperme los esquemas, son mis principales vicios. Yo creo que te sale bien eso, en el sentido de que yo he leído los dos libros que tienes previos y hay una cualidad que creo que tienen tus escritos y es que acercas la neurobiología, el funcionamiento interno de las personas
y lo haces muy accesible al gran público. Porque yo lo que he leído es material de mucha calidad para profesionales, pero también imagino que para pacientes, para que puedan comprender un poquito cómo funciona su mundo interior y qué es lo que les puede ayudar a estar un poco mejor, ¿no? Como que tienes muy bien estructurada la cabeza en relación a los procesos que siguen las personas. Bueno, nos lo enseñan los pacientes o las personas con las que trabajamos, ¿no? El primero, el orden en el que los fui haciendo tampoco sería a lo mejor el orden en el que una persona sería bueno que los leyese, creo yo. Y el primero nace mucho del trabajo con los grupos en el programa, ¿no? Y de cómo explicarles, ¿no? Y de todas las vueltas que le fuimos dando año tras año a cómo cuentas esto, con qué metáfora, de qué manera, ¿no? Y las preguntas que las personas te van haciendo te van obligando a, pues, aterrizar lo que estás intentando transmitir, ¿no? Y en ese sentido, para mí, que la persona entienda lo que le está pasando es fundamental. Entonces, si no lo conseguimos transmitir de un modo que llegue o de un modo que tenga sentido para el que lo está escuchando, pues puede ser muy interesante, pero realmente no tiene tanto valor, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nacieron un poco los libros, porque el primero iba a ser, en principio iban a ser las fichas de trabajo del grupo, que un día me dije, tengo que organizar esto, y acabó en un libro. Y luego a partir de ahí le cogí el gusto. Ahora que me encanta el tema de escribir, me gusta mucho. Creo que es algo como un poco inevitable, ¿no? Cuando tenemos sesiones con las personas, muchas veces descubrimos cosas ahí directamente en las sesiones que no están en los libros muchas veces, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo me voy a poder callar yo esto solo para mí, ¿no? Hay que difundirlo de alguna manera, ¿no? Yo también tengo un poco esa impresión, ¿no? De que a veces es parte de la obligación de nuestro trabajo también difundir aspectos que de alguna manera ayuden a las personas a estar un poco mejor, aunque sean pequeñas aportaciones, ¿no? Pero que sirvan para avanzar, no solo a las personas con las que tenemos trato directo, sino también a las personas que nos pueden leer. Vale, ¿nos cuentas un poco, Anabel González, aparte de la profesional, quién es y qué le llevó a descubrir o a elegir esta profesión? Pues mira, yo cuando era pequeña siempre tenía claro lo de la medicina, pero estaba entre medicina y bellas artes, fue mi duda metafísica, ¿no? Por eso lo de los dibujos y toda esta historia que estoy recuperando ahora y que siempre era así como mi tema pendiente. Y opté por la medicina porque lo de las bellas artes me parecía muy solitario, ¿no? Y lo otro tenía más que ver con estar en comunicación con la gente. Y luego fui pasando por varias ideas, pero lo que siempre me gustó fue el sistema nervioso. A lo largo de la carrera pasé de la neurocirugía a la neurología a la psiquiatría y al final me quedé ahí y estoy muy contenta, la verdad. Y luego, una vez que empecé en psiquiatría, la verdad es que el abordaje que había en aquel tiempo, que era puramente farmacológico, me mató de aburrimiento en 3 meses, ¿no? Y yo lo de aburrir me lo llevo muy mal. Y entonces empecé a mirar, la verdad que me tocó un grupo muy dinámico de colegas en la residencia, y entonces íbamos como, bueno, formándonos en toda cuanta cosa aparecía, ¿no? Y bueno, este último libro cuenta un poquito esa, no mi trayectoria personal, porque no es un libro autobiográfico, ¿no? Pero sí, pues eso, que fui pasando por diversas orientaciones, que me fue aportando cada una y por qué me quedé con esta, ¿no? Porque al final me he metido más en el campo del trauma, del trauma complejo y de la terapia de trauma de MDR, que es con lo que yo trabajo. ¿Y qué es eso que te llevó a quedarte con esta película como la más para tu trabajo? Pues había hecho muchas cosas antes, había hecho terapia de grupo, sistémica, bueno, un poquito lo intenté con el psicoanálisis, pero no me dio la cabeza porque es un lenguaje como muy particular, y estaba haciendo un máster de cognitivo analítica un poco por explorar ese lado, y hicimos un curso de MDR, que es una primera formación, son 3 días, y yo me quedé como muy escéptica de esta historia porque es un poquito rara, así de entrada, sobre todo si no te suena de nada, pero bueno, me fui mirando un poco las investigaciones que había y fui experimentando pues, por este tema de explorar, que me gusta mucho, y la verdad que los resultados me resultaron muy curiosos, ¿no? Algunos de los casos que vi al principio
siempre modificando muchas características del caso para que ningún paciente se sienta reconocido, ¿no? Pero muchas de las experiencias que tuve en esa primera etapa pues están ahí, ¿no? Y mi sensación con el campo del trauma es como que era pasar al otro lado. Yo la sensación que tuve fue que estaba en el otro lado de la luna, en la cara oculta, ¿no? Porque llevaba años ya trabajando cuando empecé con esto. Y yo las cosas que veía después no las veía. Y a mí eso me pareció tan increíble, ¿no? Que cosas que estaban delante de mi vista no las viese, que bueno, hasta hoy aquí estamos, ¿no? Y lo cierto es que si empiezas a explorar un poco las conexiones que hay entre lo que le pasa a la persona y la historia, ¿no? Y los vínculos y muchas cosas que pasan en la mente humana y en las relaciones, pues te sigue sorprendiendo toda la vida, ¿no? Y ahora ya no me aburro, no me pasa como al principio de la especialidad. Vale. ¿Te parece que nos centremos un poquito en el último trabajo, en el libro este? Sí. Me ha sorprendido mucho, Anabel, lo rápido que ha salido respecto al libro anterior. Es decir, más o menos un año de diferencia, ¿no? Entiendo, entre la salida de uno y la salida del otro, más o menos. Sí. ¿Cómo haces para ir tan rápido? Escribir para mí es un hobby, entonces escribo cuando quiero descansar, así que no me cuesta. Y este libro, lo cierto es que cuando empecé a publicar con Planeta, porque el primero lo publiqué yo, porque estaba un poquito harta de las editoriales, y los de Planeta hablaron conmigo para publicar algo. Y la idea primero fue sí, publicar el de No soy yo con ellos, luego les planteé este, que estoy publicando ahora, que no lo tenía escrito, pero sí lo tenía en la cabeza. Como el tema tenía que ver con MDR era un tema menos conocido, no les pareció buena idea de entrada. Bueno, hablamos del otro, que era más sobre emociones y un tema un poquito más conocido, más vendible, ¿no? Desde su punto de vista. Pero luego, en medio de todo esto, les volví a plantear la otra idea, ¿no? Y bueno, ahora ya nos entendemos, me llevo bien con los de la editorial, y entonces, bueno, se animaron, lo escribí y les gustó. Y empezó así, pero realmente igual este hubiese sido, si me hubiese sentado a pensar que iba a escribir un libro, igual este hubiese sido el primero. Vale. Es decir, Porque realmente el orden de los acontecimientos fue un poco así, ¿no? Bueno, entonces, el primer libro que escribiste es un poco el segundo libro, perdón, el anterior es de carácter un poquito más general y este está un poco más centrado en la reparación de las heridas, en la reparación del trauma, ¿no? O en el acompañamiento Sí. de personas que sufren trauma. El título es Las cicatrices no duelen. Y recuerdo que hace poco lanzaste una pregunta en redes sociales, yo la vi en Facebook, en la que decías un poquito qué nos sugiere ese título, ¿no? Y a mí me sugería dos cosas, ¿no? Por un lado, que sigue quedando una marca cuando la cicatriza. Y segundo, que esa marca no es insensible, que sigue tirando un poco. Es decir, es sensible a lo que pasa en el exterior. ¿Por qué le pusiste ese título o qué te sugiere a ti realmente ese título? No lo sé, el título me parecía como obvio. Yo creo que es una forma en la que a veces también, de nuevo, volvemos a los pacientes, ¿no? Les explicamos la diferencia entre una herida abierta, una herida infectada y una cicatriz, ¿no? Las cicatrices nos permiten vivir, nos dicen nuestra historia, bueno, forman parte de nosotros, ¿no? Y después de un tiempo esas cicatrices están ahí. De mi historia con las cicatrices, tuve un accidente de tráfico muy grave y me hice varios cortes en la cara. Recuerdo que los primeros meses solo veía la cicatriz, ¿no? Porque estaba todo, ¿no? Ahora generalmente ya no me acuerdo de qué está ahí. A veces alguna persona se da cuenta, ya son casi insignificantes, pero forman parte de tu historia. Ese accidente formó parte de mi historia. Lo importante es que no duelan, ¿no? Y yo creo que a veces las personas no se embarcan en una terapia que signifique hablar de lo que te ha pasado y entender tu historia porque piensan que se escarban en la herida, ¿no? Entonces, por eso la idea de la cicatriz me parecía interesante, porque habla de lo que pasa después de que tú limpias una herida y se cura bien, ¿no? Y de la capacidad también de recuperación del cuerpo,
porque la herida, si lo piensas, es un milagro. La cicatriz, ¿no? Es como un milagro. Es que una ruptura, el organismo tiene sistemas para repararla. Y la mente humana también tiene sistemas para repararla. Pero si la tapamos, si no la limpiamos, si no dejamos que le dé el aire, pues entonces ese proceso se puede paralizar a lo mejor toda la vida, ¿no? Y eso pasa factura. Tengo entendido, Anabel, que la terapia MDR se basa mucho en confiar en la capacidad que tiene el propio sistema nervioso de sanar las heridas. ¿Es esto cierto? Bueno, es que lo hacemos, ¿no? ¿Cuántas cosas nos pasan en la vida? Millones de ellas. Y no nos estamos acordando dolorosamente de todos. Y algunas nos dolieron, pero mucho, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso si nuestra mente no tuviese sistemas preprogramados para hacerlo? No hacemos todo eso a fuerza de conciencia y voluntad. Simplemente pasa. Es esto que le llamamos a dejar pasar el tiempo, hablarlo, ¿no? Pero todo eso es un conjunto de procesos. Entonces, nuestra mente está diseñada para que lo antiguo vaya dejando paso a lo nuevo. Para que nos duela, para que sepamos que está pasando algo cuando está ocurriendo y luego que ese dolor se pueda ir para estar abiertos a lo siguiente que va sucediendo, que a veces será agradable y a veces volverá a ser doloroso, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos un sistema. Todavía no conocemos ni yo qué sé, una infinitésima parte de lo que es la mente humana. Pero bueno, yo creo que eso no rige solo para MDR, ¿no? Los procesos de terapia son procesos de usar los recursos que el individuo tiene y que las relaciones tienen para ayudar a una persona a recuperarse. Entiendo. Cuando hablamos de heridas, Anabel, de esas heridas que duelen y que pueden sanar, bueno, te voy a hacer una pregunta muy de carácter general, ¿vale? Pero creo que aunque parezca una pregunta un poco tonta, creo que procede, ¿vale? En esas heridas, ¿qué hay más carga? ¿De lo que pasó, de lo que nos ocurrió cuando sucedió lo que pasó, o de lo que hicimos para protegernos ante esa situación? Yo creo que hay más carga, fíjate, de lo que no pasó. De lo que no De, pasó. sí, de lo que hubiese sido importante que pasara y no pasó, ¿no? O sea, te lo Entiendo. cuentan a veces con historias graves, ¿no? Un abuso, ¿no? Una cosa de estas tremendas. Y cuando les preguntas el momento peor, yo diría que la mayor parte de las veces no es el abuso en sí, ¿no? Es la no respuesta, el que no te creyesen, el que no hiciesen, el que no te protegiesen, ¿no? Porque realmente el factor de curación más importante que tenemos, sobre todo cuando hablamos de las heridas de la infancia, ¿no? Es el cuidado de los que están ahí. Y con el cuidado de los que están ahí atravesamos guerras y tormentas, ¿no? Hay estudios en los que se ha visto que en las guerras, por ejemplo, de los Balcanes, los niños que tenían una relación cuidadora, pues salían de esa guerra sin síntomas de estrés postraumático significativos, ¿no? Y niños similares, pero sin ese apoyo, sí que desarrollaban síntomas. Entonces yo creo que lo más importante es lo que no. Esas carencias que a veces no nos damos cuenta del peso que tienen. Y luego lo que hacemos dependiendo de la etapa en la que estemos, ¿no? Porque hay momentos, volvemos de nuevo, ¿no? Depende de qué momento de la vida, ¿no? Cuando ya tenemos autonomía, sí, lo que hacemos es muy importante. ¿Qué pasa? Que hay veces que somos adultos y esto que nos pasa ahora enlaza con aquello que nos pasó entonces. Y entonces, si yo estoy bloqueado desde aquí, me pueden pasar cosas ahora y a lo mejor yo no reacciono con las capacidades de adulto que tengo ahora. Reacciono desde el bloqueo de lo que me pasó entonces. Y yo aquí no tenía tanto margen de maniobra. Cuanto más pequeño soy, menos margen de maniobra tengo. Entonces, lo que hice, muchas veces nos culpamos de lo que hicimos o de lo que no hicimos, pero no somos muy justos, ¿no? A veces nos culpamos por cosas que nos pasaron cuando teníamos, yo qué sé, 7 años, 9 años. ¿Qué culpa vamos a tener entonces? Si todavía no podemos hacernos cargo ni de nosotros ni de nadie. Pero bueno, los seres humanos somos así, ¿no? Nos acusamos a veces y nos pedimos cosas imposibles. Todo el rato. Si lo importante es, Anabel, lo que no pasó cuando ocurrió un suceso potencialmente traumático, cómo puede la terapia ayudar a reparar eso?
Bueno, una de las cosas que sabes que yo doy mucha lata con ella es el tema del autocuidado, ¿no? Realmente el modo más sofisticado y más eficaz de regulación que tenemos tiene que ver con el autocuidado, tiene que ver con mirarnos, con una mirada comprensiva, con intentar ayudarnos, con tirar por nosotros cuando estamos mal. ¿Dónde aprendemos esto? Bueno, pues en haber visto modelos de este tipo, gente que nos pudo mirar o que nos pudo cuidar medianamente, que tampoco tenemos que ser perfectitos, pero en esos modelos, ¿no? Cuando somos adultos, claro, ya no sirve que los demás lo hagan. Hombre, ayuda bastante, claro, pero ya hemos desarrollado áreas en el cerebro que tienen que hacer parte del trabajo. Y sin eso, lo que hagan los de fuera ya no influyen tanto. Entonces, si yo aprendo a cuidarme por dentro, si yo aprendo a mirar mis emociones y a entenderlas y a regularlas y a hacer lo que me ayuda y no lo que más me perjudica y no autoabandonarme, después puedo acceder a esos recuerdos, los desbloqueamos, bueno, pues hay muchos procedimientos, MDR es uno de ellos, no es el único, y entonces esos recuerdos ya dejan de influir. Pero yo creo que tenemos que entrar en los recuerdos habiendo cambiado un poquito por lo menos esa mirada interior. Y esa es una de las cosas que tenemos que restaurar, ¿no? Y una de las cosas que es importante preparar en la terapia. Veo a mi alrededor, en esta tercera ola del coronavirus, ¿no? Mucha gente que empieza a desarrollar síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, síntomas significativos, ¿no? Y yo voy por la vida alegremente recomendando a las personas que vayan a terapia, porque a mí me ha venido muy bien. Sin embargo, es muy difícil encontrar una respuesta positiva en este sentido. La gente tiene mucho miedo a tocar la herida, porque quizás no sé, yo es una explicación que me he dado, ¿no? Quizás no tenemos cultura de lo que significa tocar y cuidar una herida psicológica. ¿Nos podrías dar algunas pistas de cómo se hace ese trabajo, cómo se cuidan, cómo se pone esa tirita, ¿no? Y ese betadine en este tipo de heridas? Más que nada para invitar a las personas que lo están pasando mal a que puedan Mira, disfrutar de ese acompañamiento. ¿Lo has escuchado? claro, sí, perfectamente. ¿Y tú a mí? Sí, sí, sí. Ha habido un pequeño corte, por eso te digo. Sí, sí. Te decía que este es uno de los objetivos principales del libro, el de las cicatrices no duelen, ¿no? Contar lo que yo he aprendido en el trabajo de estos últimos años sobre por dónde se sale, ¿no? De cuál es la ruta que podemos seguir para ir resolviendo, cómo se curan esas heridas, cuántas cosas diferentes pueden tener que ver con esto y cómo se pueden solucionar, por qué vale la pena, ¿no? Porque yo creo que a veces no nos metemos, como tú dices, porque tenemos una idea muy errónea de lo que significa hacer terapia. Hacer terapia no es una cosa, hay muchísimos tipos de terapias diferentes. Y a veces pues tenemos una idea pues de que el terapeuta es uno que te da unos consejillos que te los podría dar perfectamente tu vecina, o que es como en las películas americanas ir allí a contar tus historias y hacer una catarsis, ¿no? Y realmente una buena terapia no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y la idea era un poquito contarlo, ¿no? Que sí que hay rutas, que hay muchas, que podemos escoger terapias que encajen con nosotros, y que desde distintos lugares y por distintos caminos se puede encontrar solución para los problemas. Yo creo que muchas veces lo que nos ha hecho daño también nos limita a la hora de buscar una terapia, ¿no? Pues, por ejemplo, el autocuidado yo creo que tiene mucha conexión con nuestra capacidad para pedir ayuda y para confiar, que son dos temas cruciales, claro. Si yo no pido ayuda así esté muriéndome, o cuando la pido cosas que no pueden ser, ¿no? Porque a veces los pacientes vienen a vernos y quieren que como si les extirpáramos el malestar, ¿no? Que hagamos cirugía, me lo quitan y ya, ¿no? O me das una pastilla, que se me quite todo y ya está, ¿no? Entonces, claro, son cosas que no funcionan así. Sí que hay soluciones, sí que hay caminos, pero hay que coger una ruta que lleve a algún sitio. Y si sabemos que esa ruta es posible y que no consiste, pues lo que decía antes, en escarbar en las heridas ni en revolver el pasado por revolver y dejarlo luego todo ahí en carne viva, ¿no? Que lo que se busca es que las heridas curen bien,
cambiar todo aquello que no estaba dejando que curaran bien, ¿no? Y después dejar que nuestro organismo haga su trabajo, porque el organismo sabe hacer que una herida cicatrice. Cuando no ocurre, a veces es porque hay impurezas en las heridas, porque las hemos tapado y no les ha dado el aire y entonces se han infectado, pero si hacemos una serie de cosas que sabemos que ayudan, las heridas se pueden curar. Entonces yo creo que hay que saber que vale la pena, que las dificultades que tenemos para pedir ayuda y para confiar forman parte del problema que tenemos que trabajar y con ellas tenemos que ir a terapia. Y si el terapeuta nos pone nerviosos, decírselo, y si nos cuesta un mundo, decírselo, porque una persona que trabaje con estas cosas sabrá ayudarnos. Pero tenemos que ir y contarlo, ¿no? Y ya sé que esto cuesta mucho. Entonces, no sé, igual si sabemos que hay un camino y que vale la pena, pues habrá más gente que se anime. Sí, yo creo que esto nos va a pasar, esto de la pandemia nos va a pasar factura, vamos, que tiene todos los boletos y uno tras otro. Y empezamos este 2021 pensando que íbamos a empezar a ver la luz y está viniendo raudo, bastante, ¿no? Sí. Sí, está doliendo bastante, ¿eh? Yo creo que nadie es indiferente un poco a lo que está pasando y a estas nuevas circunstancias que nos hacen revivir un poco lo que pasó en marzo, hace casi un año. Sí. Quiero compartir contigo dos cosas y quiero que me digas tú un poco lo que piensas desde la perspectiva MDR, ¿vale? Yo, una de las cosas que he descubierto en el trabajo con familias, que es a lo que me dedico un poco yo, es que es muy importante tener clara una línea de trabajo. Es decir, tener claro un poco cuál es el recorrido que vamos a hacer y compartirlo un poco con la gente a la que acompañamos. Porque muchas veces la propia naturaleza de las personas que sufren nos lleva a estar intentando una y otra vez diferentes alternativas sin perseverar suficientemente en una. Se nos está cortando, creo. Anabel, ¿me escuchas? Sí. Vale, he tenido entonces un pequeño corte. ¿Me has escuchado, verdad? Vale. Te he escuchado regular. Vale, pues te lo Un repito. poco de distorsión. No hay Sí. problema. Lo que estaba diciendo un poco es que en la naturaleza un poquito del trabajo con familias, que a veces es muy importante perseverar en una línea de trabajo que sea compartida con la familia, porque muchas veces la mera naturaleza de las personas que sufren y del trauma nos lleva a intentar diferentes soluciones sin perseverar en una. Y a mí una de las cosas, por ejemplo, que me ayudó mucho a acceder a mi propio proceso terapéutico fue la idea, seguro que le conoces, del mando a distancia de Siegel, Daniel J. Siegel. El mando a distancia decía básicamente que para... Esto sí, lo demás de distancia no lo tengo en Vale. la cabeza. Bueno, así era seguro que le conoces, no tenía ninguna duda. La idea es un poco que él, cuando trabaja con las personas, él les hace un poquito, les utiliza un poco la metáfora del mando a distancia, ¿no? Es decir, que ellos tienen un botón para parar en cuanto quieran, para continuar cuando quieran, para rebobinar, ir hacia atrás y hacia adelante cuando quieran. Es decir, que ellos tienen el control de sus procesos, ¿no? Digo, porque a veces da mucho miedo también la terapia en el sentido de que parece que alguien te va a obligar a llegar a un sitio donde no quieres estar. Y todos tenemos algunos puntos de nuestra historia que no queremos narrar. ¿Qué me dirías al respecto? ¿Qué te ha sugerido lo que te he contado? Muchas cosas. A ver, una, que cuanto más complejo es lo que nos ha ocurrido, más estructura tiene que tener y más tenemos que tener una anticipación de lo que va a pasar para reducir un poco la situación de abismo. ¿No? Por eso, bueno, a mí me gusta mucho explicar y dedicar mucho tiempo a esto, no solo explicar lo que está pasando y lo que pasó, sino también lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, con la gente que tiene mucho, que se aferra mucho al control, yo creo que es especialmente importante, ¿no? Vamos a pasar por una etapa en la que vamos a tener que notar cosas que no nos van a gustar, luego iremos aprendiendo a manejar esas cosas, se van a mezclar, vamos a ir dejando que se mezclen, después vamos a empezar a sentir un poquito más de seguridad y al final de todo eso hay algo de muchísimo mejor que el control, ¿no? Que se llama seguridad, que es una cosa que nace de adentro, entonces yo no voy a necesitar estar... Bueno, entonces tengo que ir dibujando un poco todas esas etapas que son distintas dependiendo de dónde esté el paciente o de dónde esté la estructura, ¿no? Y yo creo que necesitamos poner las estanterías muy bien antes de empezar a ordenar los libros y a colocarlos, ¿no? Esa es una cosa. Otra, que es algo que vemos mucho en la terapia de trauma, ¿no? Que queremos curar la herida sin hacer la cura. Y claro,
es complicado, porque aunque lo hagas con toda la delicadeza del mundo y con todo el cuidadito, que hay que hacerlo con cuidado y con delicadeza, pues claro, si no curamos la herida es difícil, ¿no? Y a veces hubiese sido tan fácil hacerlo, pero da tanto miedo hacerlo, y eso es, yo creo que lo complicado, ¿no? Lo complicado de la historia. Yo creo que parte de ese miedo se reduce si sabes que vas a salir y si sabes que vas a salir mejor, pero necesitas saberlo. Porque si no, a veces yo creo que la metáfora, me gustan mucho las historias y las metáforas, ¿no? Y yo creo que a veces las personas que han sufrido situaciones muy duras, su metáfora que ellos tienen una es que si entro ahí no voy a poder salir, me va a absorber como si fuese un agujero negro o voy a caer en un abismo que no tiene fondo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que tengan otra metáfora en la cabeza, ¿no? De ahí el tema también, pues esto de hablar del crecimiento postraumático y de lo que supone restaurar una herida y de lo que tenemos que ganar en ese proceso. Claro que hay momentitos duros, pero es que más duro es tenerlo ahí para la vida. El libro anterior hacías eso estupendamente bien. O sea, yo creo que es una de las cosas que más me gustó. Lo capaz que eres de ver esos procesos, ¿no? Y trasladar un poco en el libro cuáles son las fases por las que se va a poder pasar y cuál es el proceso que vamos a seguir. Y además diferenciando, ¿no? Como diferentes estructuras de personalidad o modelos de apego que tienen procesos completamente diferentes en función de la situación de partida. Es un libro de esperanza que transmite que ese proceso se puede hacer. Yo creo que es una de las grandes virtudes de ese libro. Si nos centramos en el libro actual, me gustaría que nos hicieras un poquito no un resumen porque es imposible, ¿no? Pero igual una pequeña explicación de qué contenidos nos vamos a poder encontrar, ¿no? Una presentación un poquito de los contenidos, como si fuera un poco el índice, qué es lo que trabajas ahí, qué es lo que nos cuentas. Lo que cuenta varias cosas, yo creo que para diferentes lectores. Una muy genérica es en qué consiste el camino de hacer una terapia, una psicoterapia. La cuento más desde el trauma y MDR porque es en lo que yo he trabajado, pero sí que cuenta un poco una historia bueno, pues es lo que decíamos antes, ¿no? De esas rutas que podemos seguir. Después, otra de las cosas es con qué se pueden relacionar problemas que tenemos entendiéndolos desde este punto de vista, ¿no? O sea, ponernos estas gafas que nos explica. Porque a veces que nos pasan cosas que no acabamos de entender. Trabajar el trauma no significa solo trabajar con personas que vienen y dicen, me pasó esto. Generalmente las personas que les han pasado cosas peores no vienen así. Vienen con síntomas que se originaron en este tema o vienen queriendo hablar de otra cosa porque justo de eso es de lo que no quieren hablar. Entonces, bueno, quería contemplar un poco todos los escenarios diferentes y también habla pues, de distintas problemáticas, pues del duelo, de una psicosis, de los problemas de pareja, ¿no? Por ejemplo, todas esas cosas, qué tipo de historias pueden tener detrás, ¿no? Y entonces están pues, estos relatos de historias, ¿no? Que como digo son historias modificadas, ¿no? Todo esto, como dicen en las películas, que todo esto es ficción, ¿no? O sea, nada de esto tiene que ver con la realidad, o sea, no está copiado literalmente ningún paciente, lógicamente por respeto a las personas, pero sí son historias que tienen que ver con cosas como muy reales, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo se trabaja en niños, cómo se trabaja en distintas cosas. Y luego otro grupo que yo creo que podría ser interesante es las personas que sí quieran hacer un proceso de terapia, sea con MDR o sea con otro abordaje, pero un poco desde esta perspectiva de trauma, apego, ¿no? ¿Qué áreas les interesa entender bien? Porque, como decías antes, si las personas vienen a consulta, pero luego lo que les duele no lo quieren ni siquiera mirar, ni hablar de ello desde lejos, esa evitación les causa más problemas que el dolor. La evitación nos machaca la vida entera y el dolor, igual si lo miráramos de frente, nos dolería una sola vez ya, ¿no? Entonces, ¿cómo entender cómo funciona nuestra mente, ¿no?
cómo entender también pues, cómo nos cuidamos, cómo nos regulamos, cómo nos vinculamos, ¿no? Qué dificultades podemos tener en la relación con el terapeuta dependiendo de cómo nos vinculamos. Si entendemos eso, vamos a poder participar en la terapia. Y para que una terapia funcione, hay gente que prueba muchísimas cosas y ninguna le funcionan y obviamente no es culpa suya, pero sí que es cierto que la terapia es algo en lo que necesitamos participar. Aunque sea para protestar y decir que no entendemos nada. ¿Sí? Participar no significa darle la razón al terapeuta, ¿no? Pero necesitamos que sea un trabajo de equipo. Necesitamos construir un equipo, el paciente y el terapeuta. Y para ser un equipo yo necesito entender cómo es el proceso y cómo funciona, ¿no? Entonces la idea es que los que se quieran embarcar en terapia la puedan aprovechar de verdad, ¿no? Porque además si probamos muchas cosas y tenemos una mala sensación con lo que hemos probado, nos entra más desesperación, ¿no? Y en ocasiones es también lo que tú dices, que yo tengo personas que me dicen, ya he hecho muchas terapias y luego vas a echar cuentas y han ido 2 días a ver a un terapeuta, han estado mes y medio con otro, el que más, y luego han hecho un montón de picoteo, pero una terapia necesita tiempo, ¿no? Hasta que puedas empezar a ver un resultado, sobre todo si lo que buscas es cambiar cómo funcionas tú como persona, cómo te ves a ti mismo. A ver, esto es obvio que no puede ser tan rápido, ¿no? Entonces, a veces si insistimos en una dirección durante cierto tiempo y sabemos qué etapas hay que seguir y por qué etapas hay que pasar, bueno, pues nos damos el tiempo que necesitamos y aprovechamos mucho mejor esos procesos de terapia. No sé si te ha contestado la pregunta. Perfectamente, sobradamente bien. Otra cosita, ¿te puedo hacer una pregunta así a pillar? Sí. Vale. ¿Algo que hayas aprendido escribiendo este libro? O más o menos en este tiempo, durante la escritura de este libro. Que haya aprendido del contenido del libro o cosas que no tengan que ver con el libro. Que tengan un poco que ver con el libro. Que tengan un poco que ver con el libro. Algo que, porque a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, ¿no? Que cuando escribes ordenas las ideas que estaban en otro formato, en otro código, y muchas veces como que surge algo nuevo. No sé si eres capaz ahora de decirnos algo en ese sentido, ¿no? Pero... Pues mira, no sé si podría decírtelo de este. Me pasó con el segundo mucho, porque este libro llevo dándole vueltas tantas veces, dando tantas formaciones sobre esto, tantas, que yo creo que es más el resultado de eso, ¿no? Pues a lo mejor algún matiz o alguna frase diferente, ¿no? Fíjate, le cambié un título, ¿no? Lo he estado revisando justo esta semana. Y el otro día, al hilo de una cosa que escribía en el Instagram, ¿no? Escribía esto de las cosas que no salen hacia afuera pesan hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Y de cómo si no dejamos salir, lo que acabamos llevando es lastre, ¿no? Como no lo vemos y va atrás, ¿no? En la mochila, no influye tanto. Pero ese proceso de digestión que dices, para mí fue muchísimo más claro con lo bueno de tener un mal día, porque la parte de regulación emocional ha sido una digestión de los últimos 3 años, ¿no? Con el trabajo que estuvimos haciendo en Conversivos y con mucha revisión bibliográfica. Entonces, ese sí que fueron muchos procesos consecutivos de derrame cerebral, uno detrás de otro, que me ayudó mucho a organizar. Lo de ahora lo tengo muchísimo más masticado, ¿no? Uh-huh. Es un poco el esquema cuando yo doy los cursos en la Asociación de Trauma Complejo y Apego y Disociación, que ya los he vuelto a hacer desde el principio como 3 o 4 veces a lo largo de estos años. Un poco las partes en las que voy haciendo como más énfasis son estas. Entonces yo creo que no ha habido un clic en el libro. En este no. En el segundo te diría que sí. Vale. Si tuvieras que resumir un poco ese libro en algo que quisieras transmitir ahora a las personas que nos escuchan,
¿cómo lo resumirías en una o dos frases? Es decir, algo que sea importante, que ese libro quiera transmitir y que de alguna manera esté presente todo el tiempo. ¿Podrías hacerlo? Igual te pido un imposible, ¿eh? No lo sé. Lo que me sale es que nunca es tarde. Fíjate, hace un poco de tiempo estuve trabajando con una mujer muy mayor, con un Alzheimer, y su propio proceso de recordar peor lo de ahora hacía que lo de antes le viniese como un bombardeo, ¿no? Y le hizo muchísimo bien procesar esos recuerdos. Yo creo que a veces ya nos resignamos, ¿no? Y lo que me gustaría decir es que no vale la pena resignarnos. Si podemos aprovechar la vida que tenemos por delante y vivirla más a fondo, no hay ningún motivo razonable para no hacerlo. Los motivos que nos pueden llevar a no hacerlo es que quizás no aprendimos a cuidarnos bien, ¿no? Y eso es precisamente una de las cosas que vale la pena trabajar. Una última cosita, ¿vale? Como nos gusta tomarnos la cabeza y romper los esquemas, tú lo has dicho perfectamente, ¿serías capaz ahora de soltarnos alguna cosa aquí para dejarnos pensando? O sea, de esto que te quedas fastidiado de la cabeza y dices, ostras, 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 ostras. Esto lo digo Pues por egoísmo, porque me apetece a mí, ¿eh? Me da un poco igual la gente que no nos lo esté sé, escuchando. a mí lo que se me viene a la cabeza es que a veces quiénes somos es lo que reconocemos de nosotros y lo que mostramos. A veces eso que reconocemos de nosotros no lo mostramos. Lo que rechazamos forma parte de nosotros, eh, y lo que ignoramos, ¿no? Pero yo creo que de lo que ignoramos a veces tenemos pistas, tenemos como indicios, como sensaciones de que hay algo que falta para explicar quiénes somos, que hay algo que no estoy contemplando, que hay una pieza del puzzle que no encuentro, ¿no? Y yo creo que eso es un punto importante de lo que tenemos que colocar y de lo que tenemos que descubrir. Y todo eso tiene que ver con quiénes somos. Es lo que se me ocurre. No sé si tiene sentido o no. Tiene sentido, la madre que me parió. Ahora comerte la cabeza toca. Luego te cuento un poco lo que he pensado, pero no voy a decir nada para no condicionar a la peña, ¿vale? Vale. Bueno, Anabel, llevamos 45 minutos de conversación. Creo que es tiempo suficiente, que ya de por sí es un buen rato, que en redes sociales hay que hacer las cosas breves. Sí. Te agradezco de corazón que hayas querido hablar conmigo y con nosotros un poco en relación a este último trabajo. Yo creo que invitaría a todo el mundo a que lo leyera, porque si tiene la calidad que tienen tus anteriores libros, desde luego es una verdadera maravilla. Se llama Las cicatrices no duelen y la autora es Anabel González, que está aquí presente, ¿vale? Por último, también recomiendo que te sigan en Anabel González Emociones 5.0 en Instagram y en Facebook, y el blog que es tuyo, que es una verdadera maravilla. Entonces, que la gente te descubra, que desde luego haces muchísima falta, ¿vale? Muchas Y, gracias. y nada, pues muchísimas gracias y hasta la vista. Te queremos.